Señor, gracias, Padre amado, por esta nueva oportunidad que tú nos das, Señor, de abrir tu palabra en libertad, Señor, sin que nadie lo impida. Señor, te damos agradecido por ello, pero necesitamos tu luz, necesitamos la iluminación de tu Santo Espíritu para entender, comprender y sobre todo para vivir según tu palabra. Esto te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues Romanos capítulo 2 toca arrancar hoy, el capítulo 2, y vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el final. No sabemos hasta dónde vamos a llegar, pero esta es la lectura para hoy y luego pues nos metemos en el estudio. Así dice la palabra de Dios. Por lo cual, no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna, pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para todo alma humana, que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque en Dios no hay acepción de personas, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, estos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. En el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará todos los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad, tú pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? ¿Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras? ¿Tú que abominas los ídolos, saqueas templo? ¿Tú que te jactas de la ley, violando la ley deshonras a Dios? Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, no se considerará su incircuncisión como circuncisión. Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, ¿no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley? Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el Espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Hasta aquí la palabra del Señor.
Hermanos, amigos, recordemos de nuevo lo que es el tema central de la carta a los romanos. Dios revelando su justicia. Esto lo vemos en el versículo 17, que es tan conocido, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios se revela enteramente por medio de la fe. Pero dicho esto, Pablo tiene que explicar las razones de por qué Dios tiene que exigir que se haga justicia. Y esta argumentación Pablo la comienza en el versículo 18 del capítulo 1 y se extiende hasta el capítulo 3, final del capítulo 3. Y en esta extensa reflexión del Espíritu Santo guiando a Pablo, él da las razones por las cuales ningún ser humano tiene excusa delante de Dios. Todos conocemos el versículo que podríamos decir concluye el razonamiento de la exigencia de la justicia de Dios. Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. O en otras palabras, debido a que todos son pecadores, les es imposible llegar a disfrutar de la gloria de Dios. El ser humano está apartado, excluido, defenestrado de la presencia de del glorioso ser de Dios, de su Creador. Ahora bien, el problema que se encontraba Pablo en su tiempo, y es el mismo que nos encontramos nosotros hoy en día, porque la humanidad lamentablemente no ha cambiado la tecnología, pero no el corazón del ser humano. El problema es el mismo. La mayoría de las personas consideran que Dios no existe. Son ateos declarados y creen en la religión de que la nada lo creó todo. Es una creencia, como otra cualquiera. Luego están las personas religiosas. Y esto son las personas religiosas de cualquier lugar del mundo y de cualquier tipo de religión. Estas personas creen en algo superior. Pero ese algo superior, llamémosle el Dios con minúscula, es un Dios al que yo le entrego mis buenas obras y por tanto ese Dios me debe a mi consideración. Si yo hago lo bueno, si yo hago lo que Él me pide, y son cosas que yo mismo le he dicho que quiero hacer, pues entonces Él me debe bendecirme. Y así funcionan todas las religiones. En ambos casos, tanto en el caso del ateo como de la persona religiosa, el Espíritu Santo certifica con toda claridad, versículo 1, capítulo 2, por lo cual no tienes excusa. Ahí entran todos. ¿Dónde vemos entonces que Pablo nos presenta estas dos categorías de personas? La primera la vemos en el versículo 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Esto incluye a todos los hombres. Todos los hombres. Todos se han rebelado contra Dios. A una se han hecho inútiles, dice el salmista. Todos han rechazado la verdad de Dios, es decir, la palabra, y han obedecido la voz de sus propias pasiones en vez de obedecer la voz del Señor. En el versículo 24 del capítulo 1 dice que cambiaron la gloria de Dios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible por cosas corruptibles, por imágenes. Todos los seres humanos se volvieron idólatras en su necio corazón. Algunos crearon sus propias religiones, creando sus propios ídolos a los que venerar, y otros no crearon ídolos de talla, pero levantaron ídolos en el corazón. Ahora en el capítulo 2, lo que arranca aquí es con la palabra por lo tanto, es decir, por lo que ya he dicho anteriormente. Aquí tenemos esa conexión de los versículos del capítulo 2 al final del capítulo 1. Pablo ahora apunta claramente a la segunda categoría de seres humanos, a los religiosos, a los que se consideran religiosos, a los que se consideran que están o deben estar cerca de Dios, o Dios debe estar agradecidos de que ellos estén cerca de Él, ¿no? Y esto lo pone con el ejemplo que Pablo conocía bien, el ejemplo de los judíos, porque Pablo era evidentemente judío.
Pero Pablo les dice, les da la primera en la frente, nada más que arranca el capítulo 2. Quien quiera que seas tú que juzgas, no tienes excusa. Y aquí entra cualquiera que se considere justo en su propia opinión, que se sienta en el derecho de juzgar a otros por cuestiones religiosas. En el 17 hemos leído, pero si tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley. Ahora observad los argumentos de Pablo en cuanto a cómo retrata al ser humano en su relación con Dios. Versículo 1 del capítulo 2. Tú que practicas las mismas cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Las cosas que ya hemos visto en el capítulo 1 de los versículos 24 al 31. Ahí aparece toda una lista de pecados, de transgresiones. Y ya dijimos que solo una persona en todo el universo puede decir con toda honestidad que no ha caído en ninguno de esos pecados, ni de hecho, ni de mente. Y esa persona es nuestro Señor Cristo Jesús. Él es el único ser humano sin pecado, pero al mismo tiempo era Dios. Y por eso es el que le llaman el postrer Adán en 1 Corintios, un hombre 100% libre de pecado. Eso lo estudiaremos cuando lleguemos a Romanos 5. Los alumnos de la escuela bíblica lo estudiarán hoy, por cierto. Hay una condición en el ser humano que es frecuente y lamentablemente muy común. Es la condición de querer sentirse o creerse mejor que los demás. Y esto nos lleva a juzgar a los demás. Lo hacemos de continuo y sin darnos cuenta. El ateo que pasa por delante de un grupo de creyentes que está evangelizando, juzga a los hermanos como locos. Estos están fuera de sí, aquí predicando la palabra de Dios cuando nadie cree en Dios. Entonces, estos pues lo juzgan. Pero si pasa una persona religiosa, pues también los va a juzgar, porque van a decir, este no es de mi religión, este está equivocado, a este le han lavado el cerebro. Pero cuando pasa algún creyente, o supuesto creyente, también juzga a los hermanos, porque dice, no, así no se hace, debería de hacerse de otra manera. Y entonces, hermano, esto es algo que está arraigado en nuestros corazones. Juzgamos continuamente. Y el Espíritu Santo nos declara, no tienes excusa. Tú no tienes excusa si juzgas a los demás. Ahora, mis amados en Cristo, y esto va de forma especial para los creyentes, aquí Pablo no está enseñando que el juzgar es algo malo, porque entonces tendríamos que anular la frase que dice Jesús de que juzguemos con justo juicio, que aparece en Juan capítulo 7, 24. Pablo, de hecho, él mismo está juzgando a todos aquellos que juzgan, ¿verdad? Por motivos religiosos. Tenemos que centrarnos en el contexto. Lo que el Espíritu Santo nos está revelando es que no debemos exhibir y dejar anidar en nuestros corazones un espíritu de superioridad por cuestión de nuestra creencia, por cuestión de nuestras tradiciones, o por cuestión de nuestra pertenencia a una religión o a un grupo étnico. Esto es lo que Pablo está aquí apuntando. Y aquí ahora viene la objeción que muchos esgrimen contra la verdad de Dios. Hombre, es que yo no practico tales cosas. Y claro, la mayoría de la gente, si va al capítulo 1 y a partir del versículo 24, claro, se refieren a los pecados escandalosos sexuales que ahí apunta Pablo. Pero Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, no lo deja solamente en pecados sexuales. Él tiene ahí toda una lista de pecados en los que, si somos honestos, todos en algún momento hemos caído en alguno de estos. El juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas, de tal manera que no hay excusa. La objeción de que yo no practico esos pecados a la luz de las palabras de Jesús es que no se sostienen. Y nosotros que hemos estudiado el capítulo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte, sabemos un poco de esto, ¿no? ¿Qué dice Jesús
en el 5:28. Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio. Esto no lo ve nadie. Esto tú puedes pasar por ahí y nadie sabe lo que pasa en tu cabeza. Pero el Señor sí lo sabe y ya has pecado. O cuando dice en el 5:22, cualquiera que esté enojado con su hermano será culpable, y cualquiera que llame a su hermano idiota será reo del infierno y fuego eterno. Estas son palabras muy fuertes. No lo digo yo, lo dice Jesús. Así que podríamos citar muchos otros textos, pero creo que tenemos fresco ese sermón del monte como para no tener que meternos en más profundidad. El ser humano no tiene excusa delante de un Dios que es justo, santo y perfecto en toda su esencia. Dios no solo tiene el derecho de juzgar a sus criaturas, Él tiene que juzgar porque es el Dios verdadero. Y esto es algo que muchas veces no nos entra en la cabeza. Él tiene que juzgar. Si no juzgara, no sería Dios. Si Dios no juzgara con total imparcialidad y justicia toda transgresión contra su persona y su divina voluntad, no sería Dios. Sería un ser caprichoso, movido por el impulso del momento. Ahora me apetece juzgar a este, o ahora me apetece enojarme contra el otro, porque me ha ofendido. Voy a intentar quitar esto, a ver si así se pone más tranquilito. Así que sería un ser bastante caprichoso. Y este no es el Dios que se revela en la Escritura. Dios no es así. Dios no cambia. Él es inmutable, Él es santo, perfecto. Desde siempre, desde la eternidad pasada y lo será toda la eternidad. Si Dios no juzgara con total y absoluta imparcialidad todo pecado, toda transgresión contra su voluntad, Él no sería Dios. Y me reitero porque es importante que tengamos esto presente. Al menos no sería el Dios que revela la Escritura, y no hay otro Dios verdadero, nada más que el Dios que está revelado en la Escritura. Yo prefiero el Dios de la Escritura a cualquier Dios de los que nos encontremos por ahí proclamados por las religiones del mundo. En el capítulo 2:5 dice, mas por causa de tu terquedad y tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El ser humano persiste y persevera en su maldad. Y cuando hablo de maldad, hablo del rechazo a la verdad. Tiene un corazón cerrado, endurecido, queriendo seguir su propio camino sin Dios y sin Cristo en este mundo. Tenemos un corazón de piedra cerrado a la verdad de Dios. Y observad que el Espíritu Santo apunta a una segunda cualidad del hombre. El hombre tiene un corazón no arrepentido. ¿Por qué dice Pablo esto en relación al corazón del hombre? Bueno, mirad qué conversación nos encontramos al principio de la Biblia. Génesis capítulo 3, versículo 8 al 12, dice así: y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo Dios, ¿quién te ha hecho saber que estás desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor se dirigió a la mujer y le dijo, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente. La serpiente me engañó y yo comí. Hermano, nos damos cuenta de lo que está pasando ahí, ¿no? Ese es el corazón no arrepentido. Lo tenemos desde que Adán no se arrepintió de haber comido de la fruta. Es curioso porque este relato nos muestra a un Dios creador que sabe perfectamente lo que estos han hecho, y en vez de castigarlo de inmediato, empieza a hacerle preguntas. Le empieza a dar tiempo para la reflexión,
para ver si el corazón realmente se arrepiente. Y no lo encuentra. No encuentra un corazón arrepentido, ni en el hombre ni en la mujer. Es un relato revelador. Dios le da el tiempo suficiente para el arrepentimiento, pero no hay un corazón arrepentido. Y ese corazón es el que llevamos todos dentro, hasta que el Señor nos toca y nos vivifica. Un corazón que persiste en su maldad, que busca miles de excusas para no humillarse delante de Dios y clamar por su perdón. El ser humano sigue así desde Adán. Y disponemos de un corazón terco que no se arrepiente en absoluto. Cada ser humano acumula ira sobre ira para el día del juicio. Ahora, hay muchos que en alguna ocasión nos hemos visto confrontados con el dilema: ¿por qué Dios creó al ser humano con la capacidad de pecar? ¿No hubiera sido todo mucho más fácil si nos hubiera creado como los ángeles sin la capacidad de pecar? Si Dios sabía que el hombre iba a desobedecer, ¿por qué lo hace así? Se hubiera ahorrado la cruz. Estas preguntas no tienen fácil respuesta, y hago un pequeño paréntesis. Son preguntas que nos deberíamos de llevar para casa, meditarla con tranquilidad, coger la palabra, estudiarla bien. Yo os doy mi humilde opinión. Hay tres cosas que cada vez que me presentan este tipo de dilemas, ¿verdad?, yo suelo dar a reflexionar. Primero, Dios es soberano. Esto no lo podemos olvidar nunca. Dios es soberano. Si Él ha decidido crear al ser humano con la capacidad de pecar, no siendo Dios el autor del pecado, ni quien tienta al ser humano para pecar, es porque Él tendrá buenísimas razones para ello. Él es soberano y tenemos que confiar en ello. Segundo punto, Dios es infinito en sabiduría. Si Él lo ha decidido así, Él tiene razones poderosas para hacerlo. Y no tenemos nosotros, el barro no tiene la capacidad para decirle al alfarero: ¿por qué me has hecho así?, ¿no? Y en tercer lugar, y algo que sí sé y la palabra lo deja claro, es que todo, hermanos, todo tiene que ver con la gloria de Dios. Dios ha hecho todo lo que tiene que ver para que un día exaltado sea su gloria sobre toda la creación. Y en esto el Señor decide lo que tiene que hacer. Cierro el paréntesis, volvemos a Romanos, versículo 6. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. La justicia divina se hará visible en el día del juicio final, cuando cada cual recibe la condena ajustada a sus obras. Es decir, todos serán juzgados, pero todos recibirán el castigo correspondiente a su maldad, a sus obras, a la ira que haya acumulado. Todos serán castigados conforme a esa ira acumulada. Y esto ya lo comentamos la otra vez: un asesino en serie no va a tener el mismo castigo que una persona que simplemente ha estado pecando toda su vida de mente. El pecado es el mismo, el resultado es el mismo, la eternidad en el infierno, pero no los grados, porque cada uno será condenado conforme a conforme a sus obras. Y Pablo nos revela un contraste aquí muy interesante. Pablo nos revela un contraste entre los que perseveran en hacer el bien y los que no obedecen a la verdad. Para los primeros, Dios les dispensa vida eterna. Para los segundos, ira e indignación, como podéis ver ahí en el versículo 7. ¿Quiénes son los que perseveran? Los que buscan la gloria de Dios, dice el texto. Los que son opuestos a los que no obedecen a la verdad. Esto aquí está hablando Pablo claramente de los creyentes. No hay que preguntar quiénes son los que recibirán ira e indignación. Ya sabemos quién son. Son aquellos que rechazan el evangelio de la gracia en la persona de Cristo Jesús. Hay quien esgrime estos versículos 7 y el versículo 10, mirad ahí el 10 también, pero gloria y honor y paz para los que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Hay quien coge estos dos versículos, los saca de contexto y dice: ve cómo es, la Biblia enseña de que la salvación se consigue por medio de la fe, pero también por medio de las obras.
Hermanos, esto es un error doctrinal. Si los que piensan así, y ahí está la Iglesia de Roma, que tiene esto en su confesión, ¿verdad?, están completamente equivocados. Han tirado simplemente el resto de la carta de los romanos a la basura y no le han echado cuenta. El texto no está diciendo en absoluto que la salvación se puede conseguir por medio de las obras. Los que perseveran en hacer lo bueno son aquellos que han recibido la gracia de Dios para seguir la verdad y ahora se esfuerzan por vivir en la verdad, intentando obedecer a Dios y así glorificarlo en sus vidas. Mirad lo que dice el versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, y ahora dice, esos serán justificados. Estos serán justificados. No son justificados porque cumplen la ley, sino que serán justificados. Esto es la voluntad del Padre, esta es la voluntad del Señor. Y en Romanos 3:20, pasamos la página, dice en Romanos 3:20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. O sea que si yo hago todas las obras de la ley, no soy digno del Señor. ¿Por qué? Porque nada más que falle en una, me hago transgresor de todas. Esto es lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 10. Por lo tanto, no hay en el ser humano la capacidad de cumplir toda la ley. Esto es una quimera. Esto no puede ser, nadie lo cumple, salvo nuestro Señor, salvo Cristo Jesús. Por eso, la fe, somos justificados por la fe, porque aquel que es justo es el que pagó el precio de tu pecado. Nadie cumple las exigencias de la ley, pero Cristo las cumplió. Y por eso es su justicia la que el Padre nos imputa para nuestra salvación. Y tenemos que tener claro que la carta tiene un tema central, que es la justicia de Dios revelada. Una justicia que se revela completamente por medio de la fe. Nadie puede cumplir con la palabra de Dios por medio de la fe si no recibimos esa fe como un regalo de Dios por su gracia. Somos justificados por la fe y ambas cosas, la gracia y la fe, son dones de Dios que Él nos regala. Son aquellos que han sido declarados justos de parte de Dios en base a la fe, en base a la perfecta y completa obra de Cristo en la cruz, que ahora pueden vivir con unos deseos que honran a Dios. Reciben la capacidad de ver la vida a la luz de las prioridades que antes no veían. Los creyentes viven con prioridades que antes no tenían. El creyente dispone de valores regenerados que antes no tenía. El creyente de repente ve cosas en lo espiritual que antes le estaban totalmente velados. Eso es el nuevo nacimiento que el Espíritu Santo produce en el creyente. Y ahora observad el versículo 14. Los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto la ley de los dictados de la ley. Ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos. Este es uno de estos versículos complicados, oscuros, que muchas veces nos encontramos y no sabemos muy bien dónde y cómo meterle mano. ¿Qué significa que que los gentiles, los no judíos, si cumplen la ley, acaso pueden salvarse? Pues no, esto no es lo que está diciendo la palabra. El versículo 15 nos lo explica, por eso siempre, hermano, el contexto. Dice, ya que muestran las obras de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándoles una vez y otras defendiéndoles. Lo que está diciendo aquí es que los gentiles tienen, aun no siendo judíos, aun no conociendo la palabra de Dios, aunque no tengan la ley, tienen en sus corazones la ley moral de Dios escrita.
Esto ya lo dijo en el capítulo 1 al principio, en el versículo 18. Nadie tiene excusa. ¿Por qué? Porque Dios se ha revelado en la creación y a través de nuestras conciencias. Todo ser humano sabe lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en nuestros corazones, al crearnos a imagen y semejanza suya, una ley moral que nosotros no podemos saltarnos. Sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y esto es lo que está diciendo. Los gentiles, los no judíos, no tienen la ley, pero tampoco tienen excusa, porque ellos tienen esa ley moral en sus corazones y por lo tanto algunas veces la conciencia los acusa y otras veces los defiende. Pero en ambos casos, sean acusados o sean defendidos, el camino es el mismo. No están en la verdad, no tienen a Cristo, han rechazado a aquel que se ha revelado en sus conciencias y por tanto no tienen excusa. Tienen la misma condenación que los judíos, que tienen la ley. Dios juzgará a cada cual según sus obras, es decir, según el grado de la desobediencia a la palabra de Dios, a la voluntad del Creador. Y en ese juicio, toda la humanidad será juzgada conforme a un texto legal. Y esto es muy interesante, hermanos. Mirad lo que dice el versículo 16. ¿Cuál es el texto legal por el cual la humanidad será juzgada? Y uno puede decir, bueno, pues claro, lógicamente, los 10 mandamientos. No, no dice eso la palabra. Mirad el versículo 16. En el día en que según mi evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Ahora, vamos a explicar esto un poquito mejor. Según mi evangelio, aquí por favor no pensáis que esto es un ataque de soberbia de Pablo, y él cree que el único evangelio verdadero es el que él predica. Es que el único verdadero que Pablo predicaba era el verdadero evangelio, es que no había otro. ¿Por qué? Porque Pablo recibe el evangelio de parte de Cristo mismo. Cuando es encontrado por Cristo en el camino a Damasco, él recibe la luz del Señor para convertirse, pero luego durante un montón de años conocemos a Pablo que ha estado expuesto a la enseñanza directa de Cristo Jesús. Así que su evangelio no significa que él esté ahí dándose un golpe de orgullo o de soberbia o de vanagloria, sino que él está diciendo, este evangelio mío es el que yo vivo. Este es el evangelio que yo vivo. No solamente lo predica, lo vive. Y Cristo vivió el evangelio. Cristo padeció por el evangelio. Pablo fue azotado por el evangelio, fue apedreado por predicar el evangelio. Se tuvo que enfrentar a naufragios por el evangelio, a prisiones y finalmente al martirio. Por lo tanto, él vivió el evangelio y puede decir mi evangelio, porque era suyo, él lo hizo suyo. Y esto es una aplicación para nosotros, hermanos. ¿Cómo consideras tú el evangelio? ¿Puedes responder como Pablo, mi evangelio? Porque si tú puedes responder mi evangelio, esto significa que estás viviendo ese evangelio. Y esta es la aplicación, hacer nuestro el evangelio. No solo a nivel intelectual, no solo de boquilla, no solo a nivel de venir y compartir una horilla o dos escuchando un sermón los domingos. No se trata de venir a la misa evangélica. Mío en el sentido de vivir comprometido con agradar a aquel que me salvó y me dio vida eterna por medio de su sangre. Y todo hombre será juzgado por Cristo en relación a su relación al mensaje del Evangelio. Este es el texto legal que te van a poner delante en el día del juicio final. Este es el Evangelio, ¿tú qué has hecho con esto? ¿Habrá alguno que pueda decir, no, yo no me he enterado del Evangelio? Pues mira, no. ¿Por qué? Porque el Evangelio también está escrito en tu corazón. Porque esa es la ley moral. Porque el Evangelio se ve en que un Dios creador ha creado todas las cosas. Por lo tanto, no hay excusa. La salvación
que es por gracia, por medio de la fe, y ambas cosas son un regalo de Dios, nadie puede quitárnosla ni robárnosla cuando la hemos abrazado. Tu salvación es segura, es completa. Tú no puedes hacer nada por ampliarla, por recibirla. Es un mérito única y exclusivo de Cristo Jesús quien te lo regala. Es su don que te lo da. La seguridad de la salvación se encuentra en la obra perfecta de Cristo hecha una vez y para siempre en la cruz del Calvario. No se encuentra en nuestros méritos. Mientras estés en este cuerpo de muerte, atacado por la inclinación propia de nuestras pasiones, de nuestro pecado, nuestras vidas no serán tan gloriosas como deberían de ser, no serán tan puras, ni serán tan santas como deberían de ser, pero eso lo sabe Dios. Y Cristo no solamente es tu Salvador, es también tu abogado defensor. Él ascendió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros. Es el abogado defensor que necesitamos para prevalecer contra los ataques de Satanás. Pero si siendo creyente, o mejor dicho, si dices ser creyente y en tu vida no hay nada que recuerde al Señor, no hay palabra del Señor, nada más que vienes a la iglesia una vez a la semana para escuchar y para saludar a los hermanos, entonces, hermano, lo siento mucho decirlo, pero examínate, porque la palabra nos dice precisamente eso. Examínate. Examínate si realmente el Evangelio lo has hecho tuyo y estás viviendo conforme a ese Evangelio. Porque mucho me temo que muchos llamados creyentes, cuando pasen al umbral de la muerte, se encontrarán en un lugar que no esperaban. Y se darán cuenta, uy, pues me equivoqué. No estaba viviendo el Evangelio, como dice la palabra. Romano nos aporta muchas lecciones para que descubramos si realmente somos genuinos creyentes o simplemente somos simpatizantes de la causa. Pero todas esas pruebas tienen que ver con tu vida a la luz de la palabra. Y todos debemos analizarnos y examinarnos a la luz del Evangelio de Cristo. Es el Evangelio de la gracia, tu Evangelio. Es el mensaje de salvación en Cristo vivido por ti para la gloria de Dios. Estás mostrando tu amor por Cristo por medio de la obediencia a su palabra, o solamente es el Evangelio una pose en tu vida. Y estas preguntas el Espíritu Santo nos está revelando hoy por medio de su palabra para que la meditemos, no para que salgamos de aquí abatidos. Están ahí para meditar y para cambiar el rumbo. Están ahí para reflexionar y para poder enderezar nuestras vidas. Y esto aplica a todas las personas que tienen una fuerte convicción religiosa. Los judíos que se vanagloriaban de ser judíos en su tradición, en disponer de la ley, todo eso estaba por encima del Evangelio. Todo eso estaba por encima de su amor por Dios. Amaban más las tradiciones que a Dios mismo. Pero aquí caben de igual forma los religiosos de todas las épocas y de todas las religiones, aquellos que han hecho de la religión su particular ídolo, y los vemos a lo largo de la historia, las cruzadas en la Edad Media, ¿no? Una aberración en nombre de Dios, o hoy en día la yihad, ¿no? En nuestros tiempos, esa llamada guerra santa de los musulmanes contra todos los infieles. Esto son aberraciones de religiosidad, de irnos a un extremo, de irnos al fanatismo religioso sin tener una expresión verdadera en lo que es el Dios que se revela en su palabra. Pero ¿y los creyentes? ¿Podemos caer nosotros en ese error, en ese fanatismo religioso, en el legalismo o en la sinrazón pensando que estamos haciendo todo esto como un servicio de Dios? Yo creo honestamente que es muy fácil caer en estas cosas. Y solamente hay un antídoto para no caer en los extremos. Solo hay un antídoto y esa es la verdad de la palabra de Dios.
No hay otro antídoto. Es la verdad de la palabra de Dios la que nos centra en lo que es el mensaje del Evangelio, en lo que es el amor reflejado, expuesto y revelado por medio de Cristo Jesús, en el que nosotros debemos abrazar y vivir. Los judíos se jactaban de ser los guardianes de la ley. Y nosotros podemos llevar a jactarnos o a vanagloriarnos de que conocemos el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la gracia. Y podemos llegar al mismo extremo que los judíos de hacer de nuestras tradiciones ídolos y ponerlos por encima de lo que es la palabra de Dios. En el versículo 15, fijaros lo que dice: la circuncisión es de valor si practicas la ley, si vives conforme a la ley, pero si eres un transgresor de la ley, tu incircuncisión se ha vuelto incircuncisión. La advertencia del Señor por medio de estos textos es a no caer en el error de los religiosos judíos de tiempos de Pablo, pero es también la advertencia para nosotros de no creernos salvos de la ira de Dios simplemente porque hagamos obras que creemos que deben agradar a Dios. Ni la religiosidad, ni las tradiciones, ni las buenas obras nos hacen salvos delante de un Dios que es santo, justo y perfecto. Solo es salvo aquel que puede contarse entre los que Pablo indica al final, entre aquellos que Pablo menciona en los versículos 28 y 29. Mirad lo que dice ahí al final del capítulo 2. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el Espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. ¿Qué significa en este contexto ser judío? Ser judío significa en este contexto ser parte del pueblo escogido de Dios. La circuncisión en la carne no te hace judío, es la circuncisión del corazón la que te hace un hijo de Dios. Y esa obra no la puede hacer ningún hombre en tu carne, en tu corazón. No hay un cirujano que te pueda circuncidar el corazón, es imposible. Cuando te toquen el corazón para cortarte un trocito, pues se acabó. Es una obra pura y exclusivamente del Espíritu de Dios, como lo dice aquí. Es el Espíritu quien regenera nuestro espíritu y quita el corazón endurecido y falto de arrepentimiento y nos coloca un corazón de carne que busca a Dios. Y este es el mensaje del Evangelio. Este es el mensaje del Evangelio de aquellos que confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador. Dios, en su gracia, por el puro afecto de su voluntad, abre nuestros corazones, vivifica nuestro espíritu para que podamos venir a Él arrepentido y encontrar en la sangre preciosa de Jesucristo el oportuno socorro, el perdón de nuestros pecados, la remisión de la ira de Dios sobre nosotros. Cuando recibes por medio de la fe la verdad del Evangelio y aceptas a Cristo Jesús y su obra en la cruz del Calvario, entonces es cuando tu corazón empieza a regenerar, empieza a cambiar, tus valores cambian. Y la palabra es muy explícita. La palabra dice que nos hace nuevas criaturas, nos hace una nueva creación. Y es así. Porque nadie se explica que un Pablo, siendo un enemigo acérrimo del camino, como le llamaban, un asesino, él estaba ahí y daba la aprobación cuando estaban apedreando a Esteban, y no sé cuántos otros más matarían en aquellas épocas de persecución en la que Pablo persiguió a los cristianos. ¿Cómo es posible que se transforme una persona con esas convicciones tan profundamente arraigadas y se convierta a Cristo y sea capaz de morir por el Evangelio, por su Señor? Esto nada más que lo hace el Espíritu Santo. Esta es, hermano, la gracia de Dios en nuestras vidas. Esta es la gracia de Dios disponible para todo aquel que cree.
Esta es la gracia que nos apropiamos por medio de la fe. Y esto es un regalo de Dios. La carta de Pablo a los romanos nos va a ir revelando esta inmerecida gracia, porque al principio lo que estamos viendo es mucho juicio, pero era necesario que Pablo explicara el juicio, las razones por las cuales hay juicio de Dios, y explicara, como está explicando aquí, el profundo peligro en el que se encuentra todo ser humano que está sin Dios y sin Cristo en este mundo, para finalmente llegar a demostrar la gracia infinita de Dios al darnos a su Hijo y a hacerlo morir en una cruz, pero levantarlo y resucitarlo al tercer día. Lo seguiremos estudiando, Dios mediante, en las próximas reuniones que tengamos. Vamos a orar, hermanos. Gracias, amado Padre, por el inmenso tesoro y regalo que tú nos has dejado en tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Y tu palabra, Señor, nos lleva a toda la verdad. Y tu palabra, Señor, es la verdad que necesitamos para nutrir nuestras almas con la esperanza viva y cierta de que Cristo Jesús vive y reina y un día volverá por su iglesia en la cual nosotros somos parte. Señor, te damos las gracias por tu palabra para que en muchos corazones esa palabra se haga verdad, se haga realidad, se haga vivida, Señor, para la gloria de tu santo y bendito nombre. Esto pedimos, te damos las gracias en el nombre de Jesús.